Bienvenidos a esta tercera sesión, que es la conferencia principal del simposio. Juan, buen día. ¿Nos escuchás bien desde Nueva York? Te escucho perfecto. ¿Cómo me escuchan ustedes allá? Excelente. Bueno, tenemos el gusto acá, Diego y yo, de presentar la conferencia del doctor Juan Granada, que realmente ha puesto toda su voluntad para de alguna manera estar con nosotros durante este 11º simposio de TCT casi en el Congreso de la Sociedad Argentina de Cardiología. Por razones personales y profesionales no puede estar presencialmente con nosotros, pero igual va a ser sumamente enriquecedora esta conferencia sobre innovaciones, tecnología de última generación y el futuro de las intervenciones en las cardiopatías estructurales. Juan, te agradecemos el contacto y estamos ya dispuestos para disfrutar de tu videoconferencia. Y gracias Aníbal, Diego y a todos allá en Casi, en Argentina. De verdad que me disculpo por no haber podido estar allá en persona, pero verdaderamente tuve muchos inconvenientes en las últimas 2 semanas que me hicieron muy difícil poder ir allá en persona, pero muy seguro nos vamos a ver pronto el año entrante y ustedes saben que desde aquí con todo mi corazón, de verdad que adoro Argentina, adoro a Latinoamérica y cuenten conmigo y con todo mi apoyo. Esta es una charla que a mí me gusta dar mucho porque es muy interesante ver cómo estamos haciendo una transición a, a la parte estructural cardiovascular y viendo cómo nuevas tecnologías entran al escenario clínico. Y es muy interesante porque vemos cómo este tipo de tecnologías están creando un gap y yo llevo 2 horas escuchando las charlas que estaban dando ahora eh, en nuestro Congreso y me parece muy interesante que se llegue al mismo punto de acceso, entrenamiento y dificultad para implementar este tipo de tecnologías en regiones como Latinoamérica. Entonces yo quiero empezar un poquito por la parte de TAVI, porque hay este sentimiento, como deseo de pensar de que aquí ya se llegó hasta la parte final donde se podía llegar, sobre todo donde estamos tratando ya pacientes de bajo riesgo. Y el tratamiento, por ejemplo, de Mick Jagger, básicamente nos aumentó a nosotros mucho el ego de decir, bueno, ya llegamos a un punto donde estamos tratando pacientes de bajo riesgo. Pero yo creo que tenemos que ser un poco cautelosos porque todavía hay una necesidad importante de innovar en TAVI por las siguientes razones. La historia de TAVI fue de pronto una de las historias de innovación más interesantes y desde el punto de vista técnico, créanlo o no, se desarrolló demasiado rápido. Los stents se demoraron más o menos 30 años para perfeccionarse. Ustedes miran aquí cómo en la historia del TAVI, después de colocarse la primera válvula en el 2002, en cuestión de básicamente 15 años, pudimos llegar casi a pacientes de bajo riesgo y a competir casi que hombro con hombro con la cirugía cardiovascular, lo que verdaderamente fue a nivel tecnológico un avance muy rápido, sobre todo con la cantidad de estudios clínicos randomizados y a largo plazo ahora con los cuales cuenta este campo. Entonces, en realidad se movió muy rápido en comparación con otros campos tecnológicos en el intervencionismo moderno. Pero yo quiero hacer una pausa aquí y hacer un poquito de análisis al estudio Partner 2A que fue presentado ahorita en el TCT. Como ustedes se acuerdan, es un estudio de riesgo intermedio en pacientes con estenosis aórtica severa, 2.000 pacientes que fueron randomizados y lo que fue muy interesante, este estudio que fue diferente es que se randomizó de acuerdo al acceso transfemoral. Si tenía acceso transfemoral, se randomizaba el grupo transfemoral, si no, se randomizaba el grupo transapical y se terminó con unos grupos interesantes en cuanto al número de pacientes, con 775 transfemoral
en TAVI, 775 quirúrgicos, y un grupo mucho más pequeño en el grupo transapical, siendo el endpoint primario a 2 años. Una cosa que es muy importante enfatizar de este estudio es que se utilizó una válvula que en este momento, al menos en Estados Unidos, ya no está en uso, que es la Sapien XT. En este momento la Sapien 3 es la válvula que se utiliza aquí en los Estados Unidos, o sea que es una válvula que tiene limitaciones, sobre todo la falta del skirt, que como ustedes saben es muy importante para disminuir el grado de fuga paravalvular. Esto es el primary endpoint, donde ustedes los ven aquí a 5 años y donde básicamente las diferencias no fueron significativas, pero es muy interesante ver cómo el grupo de TAVR, que fue superior o no inferior en los primeros 2 años, después de los 3 años, empieza a subir la curva y sobrepasa la curva de cirugía, siendo numéricamente superior en toda la población cirugía sobre TAVR. Ese es el grupo transfemoral, donde ustedes ven que las diferencias no son tan marcadas, y lo que es muy, muy interesante es que a 4 años ustedes ven que la curva de cirugía se va un poquito más por encima de la curva de TAVR. Y esta es el landmark analysis, donde se parten básicamente los dos. A 24 meses, ustedes ven aquí que TAVR fue mejor que cirugía, al menos numéricamente, pero después de 2 años ustedes ven cómo las curvas se empiezan a separar. Esto es para mí de pronto una de las lecciones más importantes, que es el grupo transtorácico. Los números de nuevo son mucho menores que los transfemorales, pero aquí las diferencias fueron muy importantes, y básicamente, al menos personalmente, para mí, esto pone en reposo o acaba ya la discusión de la vía transapical para básicamente poner estas válvulas. Y si alguna otra vía alterna se necesita, yo creo que se debería buscar otro tipo de vía alterna fuera de la transapical, porque en realidad, al menos en este estudio, es mucha claridad de que es inferior a la cirugía. En rehospitalización, de nuevo, ven ustedes aquí las diferencias entre TAVR y cirugía, donde básicamente no hay diferencias aproximadamente hasta los 2 años, y después a los 2 años se ve más rehospitalización en TAVR. Entonces la gran pregunta es, ¿por qué este estudio tan importante? Hay que enfatizar, utilizando una vía que ya no se utiliza mucho en los Estados Unidos, 95-96% es transfemoral, y utilizando una válvula que ahora ya no se utiliza. ¿Por qué en este estudio empezamos a ver una tendencia donde la cirugía mostró, al menos numéricamente, un poquito más de superioridad en relación al TAVR? Y es básicamente por el número de fallas valvulares en este estudio, que también no son muchas, pero son mayores que la cirugía, donde ustedes ven aquí en estenosis, en insuficiencia y en la posibilidad de tener que volver a repetir el procedimiento en el grupo de TAVI versus el grupo de cirugía. Lo más importante es el impacto de paravalvular leak en estos pacientes, donde ustedes ven aquí fue aproximadamente 3.8% moderado y 22% leve. A 2 años ustedes ven que no cambió mucho, y a 5 años no cambió mucho, pero sigue siendo importante, la rata acumulativa siendo aproximadamente 30%. Y yo creo que aquí esta es la idea más importante de todas, porque básicamente lo que lleva a pensar es que básicamente lo que se necesita es una evolución en el diseño. Por eso yo decía que, a pesar de que en este momento yo creo que TAVR está muy establecido en todos los estudios, el ser al menos no inferior a cirugía, yo creo que todavía hay un campo importante en cuanto al diseño, en cuanto a la adición de nuevas características como los skirts para disminuir el paravalvular leak y poder llegar a tenerlos básicamente disminuir rehospitalización y reintervención, que en este momento es el talón de Aquiles de este tipo de tecnologías. Y yo creo que aquí es donde básicamente vamos a empezar a ver una guerra en innovación,
donde básicamente los diseños van a evolucionar, como pasaron con los stents, con la adición de nuevos metales, con nuevos skirts, con nuevos atributos para tratar de disminuir este tipo de características. Y aunque el campo no está tan activo como el campo mitral, sí hay un desarrollo muy importante con nuevas válvulas, con nuevas características, y yo creo que como pasó con los stents, vamos a ver también estudios comparativos en cuanto a pronóstico clínico, incluyendo tasa de falla a largo plazo y proporción de paravalvular leak en este tipo de pacientes. Pero no solamente la innovación en este momento en el área aórtica se está basando en la parte de válvulas. También tenemos muchas tecnologías interesantes, esta es una de ellas, donde básicamente lo que ellos están tratando de hacer es decalcificar la válvula con energía. Entonces, como pueden ustedes ver acá, básicamente es un catéter donde se abren este tipo de estructuras metálicas, se colocan encima de los leaflets y básicamente con energía lo que se hace es decalcificar las válvulas para volverlas más livianas y volver a ganar de nuevo la movilidad de las válvulas y de una forma evitar al fracturar este calcio, colocar una nueva válvula. Entonces hay nuevas tecnologías en este momento que también están tratando de tratar la válvula aórtica sin la necesidad de colocar una nueva y le dan un toque diferenciador muy interesante a este campo que todavía está en evolución. Otro campo que todavía, al menos todavía parece Me Too, porque básicamente todos estos filtros cada vez se parecen más, es el desarrollo de filtros completos. Empezamos con filtros que eran parciales, que básicamente no ocluían ciertas partes de los vasos, y ahora hay filtros que se están desarrollando para hacer protección completa cerebral, y hay otros inclusive que están tratando de producir protección completa de todo la aorta, colocando como si fuera una media en toda la aorta y tratando de recoleccionar todos estos tipos de desechos que se producen durante la intervención. Entonces, el desarrollo de filtros y filtros corporales completos es también un desarrollo tecnológico muy interesante en este campo del TAVR, que también se puede extender al área mitral percutánea también. Movámonos un poquito a la parte de mitral, porque es donde básicamente en este momento está toda la actividad científica, tecnológica y financiera en este momento. No tengo que recordarles a ustedes que la mitral es mucho más compleja que la aórtica. Estamos hablando no solamente de una enfermedad, sino de dos tipos de enfermedad. Y solamente entre los dos tipos de enfermedad hay múltiples tipos de subenfermedades y subclasificaciones. Entonces es verdaderamente mucho más complejo tratar o diseñar dispositivos para la mitral en comparación con dispositivos aórticos. Y en este momento es muy importante para hablar de innovación en mitral es entender lo que hay disponible. No nos podemos olvidar que en la aorta, en el momento en que estábamos nosotros tratando de validar el TAVI, en ese momento no había sino angioplastia con balón. Es muy importante que en este momento saber que hay demasiadas terapias ya validadas y con mucho tiempo de estudio, sobre todo quirúrgicos en el área mitral, y va a ser un poco más difícil para nosotros entrar con terapias mínimamente invasivas. Como se hizo en la parte aórtica, yo quiero clasificar no solamente la parte de la enfermedad, sino también riesgo de los pacientes como bajo, intermedio, alto o extremo. Y yo creo que en este momento es justo decir que básicamente la cirugía es el standard of care de pacientes que van desde riesgo bajo hasta riesgo alto. Y verdaderamente los cirujanos en este momento tienen la gran mayoría de datos clínicos en reemplazo o en reparo, y el paciente se le debe dar la primera opción, el reemplazo o el reparo quirúrgico, antes de cualquier otra opción. Yo creo que MitraClip ha aumentado su campo de acción. Más o menos empezó en alto riesgo, casi extremo riesgo, y ya se está tratando de extender a pacientes de riesgo mucho más intermedio. Y en este momento el reemplazo valvular con catéter solamente está
siendo aplicado a pacientes de riesgo extremo. En este momento no hay absolutamente ninguna posibilidad de hacer pacientes que no sea riesgo extremo con este tipo de terapias experimentales. Pero una cosa que a mí me gusta mucho enfatizar es que verdaderamente esto es un mercado, una población que verdaderamente lo necesita. Es un estudio muy interesante que les recomiendo que lean, que fue publicado en el 2014, donde estudió aproximadamente 1,000 pacientes con insuficiencia mitral severa de 3 a 4, sintomáticos. La gran mayoría eran funcionales, 74%, 21% eran degenerativos. Y es muy interesante ver que hay un bias acerca del tratamiento. Los degenerativos fueron muy probablemente a cirugía, más probablemente el 84%, y el 16% fueron tratados médicamente, y los funcionales, que fueron la mayoría, fueron tratados más que todo conservativamente, 64% de ellos. Es muy interesante ver que a través del tiempo la mortalidad de estos pacientes es muy alta, aproximadamente 50%, y la sobrevida de estos pacientes, la hospitalización por falla cardíaca es muy alta, alcanzando casi 90% 5 años. Esas son poblaciones que existen ahora que estamos metidos en estudios de reemplazo valvular mitral por catéter. Vemos más y más de estos pacientes que son pacientes básicamente que fueron negados de terapia y ni siquiera se les cuenta para terapia quirúrgica o otro tipo de tecnologías. Y lo que es muy interesante es cuando tú miras este estudio, te das cuenta que aproximadamente una tercera parte de estos pacientes con FMR hubieran sido elegibles basados en los criterios de COAPT. O sea que hay una población muy importante afuera que en este momento no está siendo tratada y que pudiera beneficiarse de este tipo de terapias. Una de las cosas muy importantes para mí, yo siempre digo esto, es que COAPT yo creo que le ha dado un espaldarazo muy fuerte al campo de la terapia mitral por catéteres. Esta es desactualizada, pero hay más de 800 centros en este momento haciendo MitraClip, con más de 65,000 pacientes tratados. Es un procedimiento muy sencillo, es un procedimiento muy seguro y es un procedimiento que es básicamente efectivo. No es de pronto la terapia definitiva que uno le daría a un paciente que es buen candidato quirúrgico y en este momento está muy lejos de que esto alguna vez pase. Pero yo creo que es muy interesante analizar un poquito COAPT porque yo creo que COAPT nos va a dar las bases para hablar del futuro. Como ustedes se acordarán, un estudio relativamente grande, pero a la vez relativamente pequeño. Son 600 pacientes randomizados a 2 grupos, en donde la gran mayoría de pacientes con falla cardíaca era de origen isquémico, eran pacientes muy sintomáticos en clase funcional 3, y ustedes pueden ver aquí las características, insuficiencia moderada severa, el 50%, y severa, el otro 50%, con unas grandes áreas de regurgitación y unas fracciones de eyección menos del 40% en la gran cantidad de los pacientes. Muy pocos estudios, como pasó en Partner, han mostrado estos, donde hay una disminución de endpoints, los que llamamos nosotros hard endpoints, como mortalidad o hospitalización, una disminución importante a los 2 años entre los pacientes tratados versus los pacientes no tratados. Y una de las cosas muy interesantes es ver cómo se sostuvo el efecto sobre el tiempo con una disminución de menos de 2 en la severidad de la insuficiencia mitral que hasta los 24 meses fue mantenida en todos los pacientes. Esa es la presentación más reciente del TCT este año, donde se demuestra que el efecto fue mantenido a 3 años, donde se muestra la sostenibilidad del efecto, pero con una mortalidad muy alta en los 2 grupos. O sea, son pacientes muy enfermos que continúan muriéndose a través del tiempo, a pesar de que fueron exitosamente tratados. Y esta es la final, donde incluye todos los pacientes en mortalidad, mostrando una disminución importante, estadísticamente significativa en mortalidad en pacientes tratados con MitraClip. Pero una de las cosas más importantes para mí de MitraClip, lo que ha mostrado MitraClip y que es muy relevante para la discusión que ya voy a hablar de innovaciones mitral, es el impacto de la disminución de la insuficiencia mitral en pronóstico clínico.
y ya es absolutamente claro que un MatraClip mal puesto es igual que no hacer absolutamente nada. Y la reducción importante de la disminución de la insuficiencia mitral a menos de grado 2 es extremadamente importante porque es el factor que más impacta la sobrevida de estos pacientes. Sin ninguna duda, el desarrollo de COAPT y los estudios positivos de COAPT han dado una energía muy grande a este campo. El número de compañías en reparo y en reemplazo ha sido increíble con la gran cantidad de tecnologías en este momento en desarrollo. Y esto le ha dado una segunda energía a compañías que ya estaban en este campo tratando de hacer reparos valvulares muy parecidos a los que se hacen desde el punto de vista quirúrgico. Y ustedes ven aquí uno de los ejemplos, es Neocord, que es básicamente una compañía que está tratando de reemplazar las cuerdas a nivel transapical y después moverse a transfemoral, donde básicamente con un catéter se entra por la parte transapical, se agarra la válvula que está prolapsando y se coloca una cuerda artificial que es anclada en el ápex, como pueden ver ustedes aquí, con una reducción completa de la insuficiencia mitral. Este es una de las tecnologías que ustedes pueden estar familiarizadas, que es el de Pascal, que básicamente es inspirado en el MitraClip, con unas diferentes características como tener un spacer, pero es básicamente una nueva tecnología que en este momento está entrando a fase de validación, o esta tecnología que se llama Millipede, que es básicamente una tecnología que lo que hace es produce un sistema de anclaje subanular donde se ancla encima del ánulus y después lo hace es disminuir el grosor del anillo va por retracción de los anillos de nitinol, como ustedes los pueden ver acá. Y básicamente después en el tiempo puede convertirse en un sistema de anclaje para una válvula en caso de que se necesite en el futuro. Es otra tecnología que se llama el Mitral Butterfly, que básicamente es una tecnología que está en desarrollo para el prolapso de la válvula mitral, sobre todo de la valva posterior, completamente percutáneo. Muy interesante como lo ven ustedes aquí, que se coloca un dispositivo solamente en la parte posterior del leaflet para levantarlo y básicamente con este anclaje posterior lo que hace es que empuja la válvula y disminuye la posibilidad de insuficiencia mitral en estos pacientes. Pero básicamente todo el mundo quiere hacer la transición a lo que es reemplazo completo de la válvula por catéteres. Y verdaderamente hay retos muy importantes para hacer esto, como es básicamente lograr anclar estas válvulas como la hacen los cirujanos con tanta seguridad. Y hay muchas tecnologías en este momento en desarrollo, pero es muy importante hablar también de los retos importantes que esta tecnología tiene. Una de ellas es poder verdaderamente anclar estas válvulas en un sistema que es verdaderamente muy agresivo, diferente al aórtico, donde hay movimientos importantes. Y como pueden ver ustedes acá, es un modelo experimental, como una válvula de esta puede ser expulsada del ventrículo si no es verdaderamente anclada precisamente. Y los retos son muy grandes para estas tecnologías, empezando por la deformación del anillo, que es muy dinámica, y la gran posibilidad de encontrar fugas paravalvulares mucho más altas que en el lado aórtico. Y una de las grandes limitaciones que hemos visto nosotros a nivel experimental y clínico es la alta posibilidad de obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, que en este momento es el criterio de exclusión mucho más grande de todos estos estudios clínicos. Esos son los 4 programas que en este momento están más avanzados en los Estados Unidos. Todos ellos son transapicales, el de Tiara, el de Cardia AQ, el de Medtronic con Intrepid, el Tendyne, que estas dispositivas obviamente ya están un poco desactualizadas por el TCT, pero es muy interesante que si ponemos todos estos pacientes juntos, no llegamos a 400 pacientes. Es un campo que se está moviendo muy lentamente con una alta selección de pacientes. Para mirar la evolución de estas tecnologías en el futuro, esta es una tecnología que la encuentro muy interesante, aunque un poco
difícil de adaptar clínicamente, pero este es 4C, donde básicamente el concepto de ellos es colocar un cage, una bola de metal con una válvula abajo y ocupar básicamente toda la parte de la aurícula izquierda para poder una válvula funcional. Ya los primeros pacientes transapicales ya se hicieron en Canadá y es una tecnología que todavía sigue avanzando también lentamente, pero muy interesante ver cómo básicamente está evolucionando este campo. Pero todo el mundo quiere ver tecnologías transeptales, porque básicamente ese es el futuro de este campo. Pero en este momento los dispositivos son muy gruesos y hay todavía muchas preguntas en cuanto al acceso vascular, en cuanto a la posibilidad de dañar el septo y producir desgarros del septo grandes. Y básicamente en este momento es un campo que se está moviendo muy despacio desde el punto de vista transeptal. Pues les voy a mostrar un par de sistemas que están utilizando sistemas híbridos. Este es el sistema M3 de Edwards, donde básicamente se coloca un sistema de anclaje, donde se coloca un sistema de anclaje subanular y después utilizando este sistema de anclaje se coloca una válvula encima o por dentro de este sistema de anclaje para disminuir el perfil de la válvula y así tener un sistema mucho más híbrido. El estudio First in Human ya está en desarrollo, ya han colocado aproximadamente más de 25 de estas válvulas con unos resultados muy interesantes en este momento. Es un sistema que en este momento está en pausa, que es el sistema de Caisson, que utiliza un sistema de lo que yo llamo un docking station, donde se coloca primero un dock, un sistema de anclaje, y después se coloca la válvula, y por complicaciones que han tenido en el First in Human, la tecnología está en este momento en rediseño. Pero esta es básicamente la última final de la charla, donde les quiero mostrar una tecnología en la cual nosotros hemos estado muy involucrados desde el principio, que es el sistema CEFEA, que es básicamente un sistema con catéter transeptal que se libera en un solo paso. Y básicamente hemos hecho aproximadamente más de 300 animales haciendo la validación de esta tecnología, de la seguridad y la eficacia, y finalmente se pudo llevar a First in Human el 20 de noviembre del año pasado. Ya llevamos 7 pacientes con esta tecnología y les quería mostrar un ejemplo que no lo muestro mucho, pero me parece muy relevante mostrarlo porque yo creo que así es que se va a ver el futuro. Este fue un paciente que hicimos nosotros ya hace casi un año, un paciente con enfermedad mitral severa. Pueden ustedes ver aquí el nivel de calcificación, un gran nivel de calcificación en este paciente. Una punción que hicimos superior y posterior para poder lograr altura en la válvula mitral, y toda esta es la parte de CT planning que se hizo. Como pueden ver ustedes, una válvula muy corta con un perfil muy pequeño inspirado en el modelo quirúrgico. El primer paciente lo hicimos en Lille, en Francia, con Tomás Modin. Hicimos acceso vascular controlado quirúrgico muy pequeño, una incisión de 5 centímetros para acceso femoral. Y ustedes pueden ver aquí cómo es la liberación de la válvula, un sistema muy controlado, donde se libera una parte ventricular primero, y una vez que está ya en su lugar, se va a hacer una tracción posterior y se libera la parte auricular, como ustedes van a ver en este momento. Ahí se libera ya el componente auricular. Esa fue la primera válvula transeptal de un solo paso, sin necesidad de ancla, sin necesidad de segundo paso, que implantado. Nosotros publicamos esto hace poco en Jack Interventions, y ustedes ven aquí ya la válvula implantada con un perfil muy, muy bajito, que básicamente no ocluye el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Estas son las imágenes después de la implantación. Gradientes normales, sin ningún problema en el LVOT, y es increíble ver una paciente a las 24 horas después de una intervención mitral tan compleja. Para los que ven cirugía mitral, la invasividad de eso es impresionante. Estas son las 2 semanas, el CT de las 2 semanas, y como les digo, la paciente lleva ya casi un año y está en clase funcional 1 en este momento. Ya para terminar, sin ninguna duda, todo esto se está moviendo al área tricuspidia. En este momento los datos no son muy claros
porque hay una gran cantidad de tecnologías, pero con un poco número de pacientes. Pero lo que es claro es que la insuficiencia tricuspidia mejora bastante con este tipo de tecnologías y ya hay sugerencia de que al menos cuando se colocan todos los datos de todos estos estudios juntos, que hay una mejoría grande en la clase funcional, incluyendo también mortalidad en estos pacientes también. Ya para terminar, mi único conclusión acá es que el TAVR se desarrolló muy rápido, en cuestión de 14 años llegamos muy rápido casi a una adopción general de esta tecnología. El desarrollo de la parte tricuspidia va a ser todavía mucho más lenta, no creo que se vaya a mover tan rápido, pero se está moviendo a pasos muy interesantes, en una dirección muy interesante que le va a dar muchas posibilidades a los nuevos intervencionistas de aprender nuevas técnicas y nuevas alternativas para los pacientes. Básicamente, aquí termino mi charla. Lo único que yo digo es que el desarrollo exitoso de este campo va a depender, sobre todo en la parte mitral, de verdaderamente una evaluación muy cautelosa de cuál es el paciente que verdaderamente se beneficia de estas tecnologías, de tener unos buenos sitios de entrenamiento en imagen y en corregistro, porque verdaderamente se van a necesitar muy buenos intervencionistas de imágenes y que aprendamos de las lecciones de First in Human que hemos tenido hasta ahora para mejorar las tecnologías y traer nuevas tecnologías en el futuro. De nuevo, muchas gracias por la invitación y estoy abierto a algunas preguntas si ustedes tienen. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Muy interesante la presentación y como dijiste, ¿hay alguna pregunta o comentario del público? Estamos acá, sala llena, todos muy interesados. Ahí tenemos una pregunta del doctor Cura. Juan, muy buena charla. Quería preguntarte, con el mundo de los stents, los ensayos clínicos cabeza a cabeza nos pudieron dar mucha información, porque la restenosis era un fenómeno relativamente temprano, 1 año, trombosis también. Ahora, en el mundo de las válvulas, por un lado, desarrollo continuo y mucho cambio, y por otro lado, digamos, resultados que necesitamos a largo plazo. ¿Cuándo va a haber ensayos clínicos cabeza a cabeza, te parece, de calidad, o estaremos maduros para hacer esos ensayos clínicos? Sí, mira, primero ¿cómo estás? Un gran placer escucharte. Mira, yo creo que el campo del TAVR necesitaba primero romper las barreras de la credibilidad. Y yo creo que lo que se hizo empezando con riesgo prohibitivo, alto riesgo, riesgo intermedio, bajo riesgo, es lo más razonable de hacer, porque complicar un campo randomizando entre dispositivos tempranamente hubiera sido muy complicado. Ahora que ya tenemos cuáles son los factores que van a determinar el futuro de esta tecnología, yo creo que ya todo el mundo está pensando en, número 1, durabilidad, número 2, el impacto de paravalvular leak en pronóstico clínico, número 3, el impacto de utilizar marcapasos adicionales en pronóstico clínico. Yo creo que aquí es donde ya el campo va a estar más maduro para empezar a randomizar entre dispositivos. Porque antes era muy difícil, como tú te puedes imaginar, diseñar un estudio que tenga un poder estadístico para demostrar diferencias en algo que tú no sabes que existen. Y yo creo que ahora que ya sabemos que, por ejemplo, paravalvular leak va a ser un factor determinante en pronóstico clínico en el futuro, te garantizo que ya vamos a empezar a ver estudios comparativos donde van a empezar a tratar de mostrar superioridad de unos sobre otros. Y verdaderamente se necesitan. Pero una cosa que les digo es, yo creo que nosotros tenemos que felicitarnos de verdad al campo y también a la industria, porque en realidad el esfuerzo que se hace para validar estas tecnologías de una manera apropiada es grande y es costosa. Y yo creo que nuestro campo se gasta el tiempo y los recursos haciéndolos. Y yo creo que llegarán. Yo creo que ya estamos al punto de que vamos a ver ese tipo de estudios. Tenemos otra pregunta del doctor Becher. Hola Juan, soy David Becher.
Excelente charla. Evidentemente vemos el futuro que ya está aquí. Y hoy acá en este congreso hemos discutido algunas cuestiones socioeconómicas bajo este escenario de crisis. ¿Y cómo te parece que llegará a nuestros países la transferencia de esta tecnología? David, te lo digo yo escuchándolos aquí en el background, porque los estaba escuchando, de verdad, y es lo mismo que pasa en Colombia, lo mismo que pasa en Latinoamérica, lo que pasa en general fuera de los Estados Unidos. De verdad que hay una brecha enorme entre desarrollo de tecnología, entrenamiento médico y acceso a los pacientes. Y te lo digo que para mí es una de las partes más críticas y tristes y dolorosas de este campo. Esto es una charla que de verdad me crea mucho placer darla, porque veo el futuro y veo la gran cantidad de acceso que los intervencionistas nuevos van a tener a tecnologías y los pacientes, pero con una gran preocupación veo cómo la limitación del acceso a estas tecnologías está cada vez incrementando más en nuestra región. Y de verdad que le echo cabeza a eso. Tenemos unos programas que estamos pensando en cómo lograr disminuir ese gap, pero es de verdad, verdaderamente preocupante porque es básicamente una limitación económica grande para nuestros países lograr tener acceso a estas tecnologías. Doctor Sarmiento. Bueno, justamente refiriéndome, en principio, bueno, excelente la charla, la verdad que fue muy instructiva y muy clara. Refiriéndose a la cuestión económica, en la Argentina uno de los graves problemas es la gran diferencia que hay entre el costo de una cirugía y la implementación de una vía percutánea de prótesis aórtica. Es más, no hay un reembolso en los pacientes de riesgo intermedio, digamos. Tienen que ser pacientes en general de alto riesgo los que ingresan aquí en la Argentina debido a la diferencia. ¿Cuál es la situación en Estados Unidos comparando cirugía versus la implementación del TAVI en estos pacientes en la cuestión económica? No, mira, te lo digo que es muy interesante. Estados Unidos se utiliza el TAVR, sinceramente, porque es un país que tiene mucho dinero. Pero si tú te pones a mirar los hospitales, hay muchos hospitales en los Estados Unidos que pierden dinero haciendo TAVR, porque en realidad, como tú lo dices, es mucho más financieramente favorable operar estos pacientes que básicamente utilizar la vía percutánea. Inclusive tengo muchos compañeros donde me dicen que los centros los están regulando en cuanto al volumen de TAVR, porque en realidad es un procedimiento que en general, aunque el paciente se puede disminuir los costos por menos complicaciones, infecciones y estadía en el hospital, en general no les alcanza el reembolso para verdaderamente pagar los costos asociados al procedimiento. La única diferencia es que por la capacidad financiera del país y los hospitales tienen un colchón donde pueden absorber esas diferencias. Pero te lo digo sinceramente, para mí personalmente el modelo financiero de estas nuevas tecnologías emergentes no está funcionando. Y no está funcionando para el paciente, no está funcionando para el médico y no está funcionando para la sociedad. Algo tenemos que hacer porque no está funcionando. Gracias, Juan, por tus comentarios. En virtud de la agenda del programa del Congreso, debemos hacer un intervalo antes de pasar a la próxima sesión. Esto daría para seguir haciéndote preguntas durante toda la tarde. Desde ya que te agradecemos mucho tu tiempo, que te hayas conectado y de alguna manera ratificar el compromiso que nuestro colegio ha tomado también con incentivar la innovación en las futuras generaciones de cardiólogos intervencionistas. Si bien eso es muy difícil desde Latinoamérica,
una de las primeras medidas va a ser que el año próximo vamos a tener por primera vez como actividad pre-congreso del Congreso Solasi CASI 2020, Innovations in Cardiovascular Interventions en conjunto con el CASI, donde te hemos comprometido ya en participar en la parte organizativa con nosotros y tratar de buscar los startups o iniciadores en innovación en toda la tecnología que tiene que ver en nuestra especialidad de Latinoamérica. Va a ser una tarea dura y compleja, pero el colegio se quiere involucrar en eso y desde ya agradecemos también el compromiso que nos has expresado en ayudarnos en ese sentido. Bueno, de vuelta, muchas gracias. Vamos a seguir en contacto, por supuesto, y siempre el soporte de CRF, el tuyo personal, es muy importante mantener este partnership en conjunto que desde hace años hemos desarrollado. Muchas gracias, Juan.